Hola ideadores, pues aquí estoy con este huevo de Porex o Polispan, porque queda poco para Pascua, así que lo vamos a decorar. ¿Queréis saber cómo? Pues vamos allá. Hola ideadores, aquí tengo mi huevo, como os digo es de Porex o Polispan. Podéis cogerlo del tamaño que más os guste. Os voy a decir ahora el tamaño que tiene 9 centímetros. Lo tengo desde hace un tiempo rondando por casa esperando para una Pascua que me acordara de usarlo. Y esta es. Tengo aquí también un palito de brocheta porque lo primero que voy a hacer va a ser clavárselo en la base para poderlo luego manipular, pintar y demás. Tengo también aquí una imprimación porque es lo primero que le voy a dar, una capa de imprimación, también valdría gesso. Pero prefiero imprimación que pintura porque sobre el Porex se puede levantar. Así que o bien con pincel o bien con esponjilla, como más os guste, vamos a aplicarle una capa de imprimación todo por encima. Y luego para dejarlo secar, o bien lo pinchamos en algún sitio o lo colocamos en cualquier lugar que se pueda mantener de pie, como un bote de lápices o algo así. A secar. Ya tengo aquí mi huevo seco con la imprimación seca y ahora lo voy a adornar con algunos adornos de este molde. Una seguidora me ha dicho en uno de los vídeos anteriores que para que salgan bien las formas de los moldes, ella lo que hace es untarse el dedo con aceite y bueno, echar el aceite en el molde. Y en este molde yo de momento no he tenido problemas, pero con otros que he tenido más problemas lo probaré. Muchas gracias. Y ahora lo que voy a hacer va a ser con pasta DAS, pero podéis utilizar cualquier pasta de secado al aire. Como os digo, voy a hacer algunas formas para pegar en mi huevo. El nombre de la seguidora que me ha dicho el truco del aceite es Zaza59, que no quería irme sin deciros su nombre y agradecérselo. Y las pondré sobre mi huevo. Entonces, para que no se me caigan, porque claro, el huevo va a estar así para arriba, lo que voy a hacer va a ser clavar en mi huevo un poco de alambre y lo voy a cortar muy cortito. Igual es más fácil cortarlo antes y clavarlo hasta que quede muy cortito. Entonces, ahora ya sí voy a colocar un poco de cola sobre en la parte de detrás de mi figura y luego la clavaré aquí. A ver, espera, que no lo habéis visto. Veis que lo he clavado, pero queda bastante cortito, incluso un poco más, mejor. Pongo cola en mi pieza y ahora pondré mi pieza en su sitio, clavada en los alambres, y entonces así no se me va a resbalar hacia abajo, porque si no sabéis que hasta que el pegamento fragua pues se puede resbalar. Y voy a poner unos cuantos adornos en mi huevo. Hola, si aún no estás suscrito al canal, hazlo ya, que es totalmente gratis y a mí me harás un gran favor. Solo tienes que dar al botón rojo de suscribirse y así me ayudarás muchísimo. Muchas gracias.
Bueno, pues mirad cómo he decorado el huevo. Ahora lo voy a dejar secar. Espero que gracias a los alambres no se me escurra nada, aunque lo voy a vigilar un poco. Y eso sí, os diré que tengáis cuidado a la hora de poner el alambre donde apretáis por el otro lado, porque aquí he apretado con el dedo sin querer, poner el dedo donde no esté nada. Lo he podido medio arreglar, pero ya no va a ser exactamente igual. Entonces, pues eso, vamos a dejarlo secar y luego seguimos. Ya se ha secado la pasta das y ahora voy a pintar todo el huevo con esta pintura color aguamarina, que es un turquesa que tira mucho a azul. La pasta das no necesita imprimación para coger bien la pintura, así que directamente lo pinto. Voy a dejar secar y le voy a aplicar otra capa porque, como veis, la pasta das sí que tiene el color bien, pero toda la parte del huevo necesita otra capa. Así que después de haber dado esa otra capa y que se haya secado, vuelvo con vosotros. Bueno, ideadores, ya se han secado las dos capas de mi pintura del huevo y ahora tengo aquí una aguada hecha con color chocolate negro y agua. Entonces, voy a coger mi huevo. Tengo también aquí preparada una toallita porque lo que voy a hacer va a ser envejecer, marcar más el relieve, etcétera, etcétera. Así que aplico la aguada por zonas y voy luego retirando el exceso con mi toallita. Y veis que se marca mucho más el relieve. Y esto lo voy a hacer por todo el huevo. ¿Qué te parece este huevo de Pascua tipo Fabergé que estamos haciendo? Déjame un comentario y me lo dices. Si te gusta, déjame un like y compárteme en tus redes sociales para que me conozcan tus amigos si aún no me conocen. Muchas gracias. Y así lo vamos a dejar secar. Ya se ha secado el color marrón y ahora lo que voy a hacer va a ser resaltar un poco más todavía los relieves utilizando una pátina. Yo voy a utilizar esta en color plateado. Como os he dicho algunas veces, las pátinas como mejor se echan son con el dedo, así que me voy a poner un dedil para no mancharme y aplico así. Aquí me he pasado un poco, voy a intentar retirarlo. Lo voy a ir aplicando por la superficie de todos los relieves para que se vean todavía más, darle un toque de brillo y dejarlo bien bonito. También lo aplico un poco por todas estas zonas intermedias para darle un toque de brillito, aunque por aquí mucho menos. Y nada, cuando se seque lo barnizaré. Yo creo que este huevo se merece que lo barnice con barniz brillo. Y vamos a preparar una peana para poner nuestro huevo, porque claro, nuestro huevo tampoco lo vamos a tener siempre con el palito. Y yo lo voy a hacer con 2 cápsulas de café, de estas, de las compatibles con Nespresso. Entonces, lo primero que voy a hacer va a ser chafar la punta, solo la punta, ¿vale? Así. Con cuidado para no chafar más. Así. Y las voy a pegar así entre sí para luego poner el huevo encima. Yo las voy a pegar con la pistola de silicona porque al hacer esto hacia adentro voy a necesitar bastante cantidad, pero por ejemplo las podréis pegar también con pegamento block.
Si utilizáis la pistola de silicona, tened cuidado porque al ser aluminio transmite mucho la temperatura y se ponen muy calientes, así que no os queméis. Y si os gusta el color de vuestras cápsulas para poner con el huevo, pues simplemente la dejáis así. Pero yo lo quiero a conjunto, así que lo que tengo que hacer es aplicar una imprimación como la que le he dado al huevo y luego pintarlo. Ya he barnizado y tengo seco tanto el huevo como la peana, a la que le he dado los mismos pasos que al huevo, solo que no le he dado la patina. Y ahora lo voy a pegar. Voy a utilizar pegamento block. Coloco alrededor de la parte de abajo una tira de pegamento y coloco mi huevo derecho. Si queréis le podéis pegar aquí abajo algo con peso, pero en general no tendría que tener problema para aguantar bien de pie así. Y nada, cuando se seque tendremos listo nuestro huevo de Pascua tipo Fabergé. Pues mirad qué huevo de Pascua, así con decoración, no sé, como un huevo de Fabergé, nos ha quedado. Yo estoy muy contenta. Además, con su peana también reciclada, lo podemos poner donde queramos. ¿Y a vosotros os gusta? Nos vemos pronto, ideadores.